Preparando el programa de esta noche, no he podido dejar de recordar una de las primeras escenas de la serie norteamericana Abducidos, en la que el piloto de un caza es perseguido y posteriormente salvado por unas extrañas bolas de luz que rodean su avión. No es la primera vez que oigo hablar de esas luces denominadas Foo Fighters y vinculadas desde el momento de su aparición con los objetos volantes no identificados. Como tampoco se me escapa, ni a mí ni a otros muchos, el gran salto tecnológico que hemos vivido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tan grande que casi podríamos decir que hemos pasado de la Edad Media, tecnológicamente hablando, a una época de esplendor y desarrollo científico inusitado. Asimismo, no podemos obviar tampoco el que poco después de acabar esa cruenta y lamentable guerra, comenzase lo que podríamos llamar la edad de oro de la ufología. Pero de momento dejemos a un lado los ovnis y centrémonos en esos grandes avances que no voy a nombrar, pero sí a cuestionar. Y cuando hablo de cuestionar es porque, como siempre en este mundillo, me surgen muchísimas dudas. No niego que los científicos del Tercer Reich fueran lo mejor de lo mejor, al margen de contar con medios impensables, aunque en muchas ocasiones tremendamente cuestionables, que otros colegas en otros lugares del mundo no tenían. Pero como iremos viendo a lo largo del programa, algunos de esos inventos, mejoras y modificaciones están rodeados de una aura un tanto misteriosa o cuando menos sospechosa. Porque, por ejemplo, ¿cómo consiguieron, supuestamente, motores antigravitatorios o aviones que, haciendo la comparativa, nada tienen que envidiar a la tecnología actual? ¿Por qué estaban los nazis tan fuertemente vinculados a sociedades esotéricas como la de Thule o la de Brill? ¿Podríamos estar hablando de que esa tecnología realmente no era suya? ¿Contaron primero los alemanes y posteriormente los aliados con algún tipo de ayuda exterior? ¿O simplemente hablamos de una época dorada de avances científicos o tecnológicos? ¿Serían realmente naves procedentes de otros planetas lo que a partir de 1947 comenzaron a verse en los cielos? ¿O se trataba de simples pruebas de proyectos que aún hoy muchos de ellos están clasificados como alto secreto? Lo cierto es que lo miremos como lo miremos, algo se oculta entre las sombras macabras, inhumanas y despiadadas que rodearon a los nazis. Quizás la gran conspiración, las mentiras y la ocultación provengan en gran parte desde ese triste, oscuro y tenebroso conflicto al que llamamos Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes ha pensado en algún momento determinado por qué los avistamientos ovnis comienzan a partir del año 1947 con más fuerza? Porque fue precisamente el 24 de junio de 1947, a eso de las 2 de la tarde, cuando el piloto Kenneth Arnold
sobrevolando el monte Rainier, observó una formación de 9 objetos volantes no identificados que sobrevolaban la zona. Según Kenneth Arnold, eran unas naves circulares que le parecieron que tenían forma de platos invertidos. De ahí viene el término platillos volantes. Kenneth Arnold calculó que la velocidad de estos platillos era de 2.400 kilómetros por hora, una velocidad desconocida en el año 1947. También es verdad que en el año 1947 fue cuando los aliados lanzaron su operación High Jump contra las bases del Tercer Reich en la Antártida. También es el año 1947 cuando se funda la CIA. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y a partir de ahí, 2 años después, comenzaron a sucederse sin interrupción prácticamente hasta nuestros días las oleadas de avistamientos ovnis. Objetos que hacen en un momento determinado maniobras que son prácticamente imposibles para los aviones que tenemos hoy en día, como puede ser cambiar su dirección de vuelo en ángulo recto o pasar de estar estáticos a una velocidad increíble en instantes. Bueno, y de todo esto es de lo que vamos a hablar esta noche, no solamente de objetos volantes no identificados, sino por qué, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante el régimen nazi con la tecnología, por qué ese salto abismal, por qué esa gran tecnología nacida de no se sabe dónde y de repente. Bueno, pues para hablarnos de este tema tenemos esta noche con nosotros a nuestro amigo, yo creo que ya lo podemos tachar como amigo, David Parcerisa. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, David, primero que nada te presento para toda la audiencia. David Parcerisa es astrólogo, es investigador, es escritor. Yo no sé qué más quieres añadir tú ahí, David, lo que tú quieras decir sobre ti. Bueno, un curioso universal. Un curioso universal. Un curioso, muy bien, me parece perfecto. David, yo estaba hablando precisamente de que es muy curioso cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente la tecnología. Sí. Cómo se produce ese gran salto, ese terrible salto que, si nos fijamos bien, es para llenarte de asombro realmente, porque ¿de dónde nace todo esto de repente? ¿Por qué todo esto de repente? Bueno, sí. Porque muy probablemente desde otros planos, desde luego pues quizás desde otros universos paralelos, alguien introdujo una serie de instrucciones o conocimientos completamente desconocidos en esa época para que evidentemente se abriesen portales y se construyera un tipo de tecnología que hiciese posible pues casi desplazarse hacia otros planetas y realizar proezas aeronáuticas increíbles. El caso es que todo esto para mí emerge cuando a principios del siglo XX se produce una gran eclosión de sociedades secretas en Alemania, que desde luego yo creo que si utilizamos el sentido común no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que de golpe y porrazo haya tanta gente de clase alta, de clase media, pues que lógicamente empiezan a interesarse, empiezan a recibir comunicados de entidades de todo tipo? Y sobre todo se forman las dos sociedades más vinculadas con el nazismo y en especial con las SS, que fue la sociedad Thule, la sociedad Brill. Lo que pasa es que la sociedad Thule, digamos que era un poco más, era un poco el brazo ejecutor y el cerebro realmente estaba en la sociedad Brill, formada por unas chicas muy curiosas, unas chicas jóvenes, que parece ser que canalizaban mensajes de seres de Aldebarán, la constelación de Tauro. Sí. Entonces, el tema está en que la principal líder de este grupo, de estas llamadas las damas esotéricas, que eran María, Traut, Sigrun, Gudrun y Heik.
la líder de estas jóvenes era María Orsic. María Orsic, que inicialmente pues era una chica normal y corriente, repito, aparentemente, enseñaba ballet, impartía clases de idiomas, hasta que un día, creo que fue en el año 1917, concretamente el 10 de febrero del año 17, entró en trance esta joven. Entró en trance y empezó a recibir mensajes codificados pues en lenguaje sumerio, o sea, cuneiforme. Tardaron un montón de años en traducir toda la cantidad de mensajes que venían, incluso pues una serie de planos para construir naves, aeronaves, prototipos, pero muy avanzados, o sea, con una física pues que podríamos llamar como de antigravedad. Sí. Naves antigravitatorias. Entonces, claro, esta joven, pues su padre estaba muy preocupado, no sabían lo que le pasaba, me imagino que se les debió de pasar por la cabeza también que a lo mejor estaba sufriendo algún tipo de posesión, y tuvieron contacto, el padre concretamente de María Orsic tuvo contacto con un físico alemán llamado Wilfried Otto Schumann. Este señor, Otto Schumann, ya tenía muchos conocimientos de alta física, estaba muy interesado en todo lo que estaba relacionado con crear pues una avanzadilla tecnológica en el terreno militar, en el campo balístico y en concreto en el tema aeronáutico. Entonces empezó digamos, se le pusieron los dientes largos cuando vio que esta joven realmente estaba bajo trance y estaba recibiendo canalizaciones de estos supuestos seres de Aldebarán, constelación de Tauro. El caso es que al ir traduciendo estos mensajes, que iban, ya digo, en lenguaje sumerio, cuneiforme, empezaron a ver que ahí había funcionalidades técnicas perfectamente aplicables, o sea, se podía hacer. Y entonces empezaron ya a fabricar diferentes prototipos, conjuntamente con la colaboración de estas otras 4 chicas que he comentado antes, ¿no? Traut, Sigrun, Gudrun y Heike. Estas llamadas damas esotéricas eran muy peculiares. La gente se sorprendía bastante ante su presencia porque llevaban unas melenas larguísimas que les llegaban hasta los pies. Anda. Y la gente les decía, bueno, pero ¿y esto a qué se debe, no? Y les decían que el cabello cumplía como una especie de función de captación, que el cabello tenía una funcionalidad para captar. Y favorecía, evidentemente, la mediumnidad, porque eso es lo que eran ellas, mediums. Sí. Entonces, estas jóvenes empezaron a colaborar activamente con los nazis a través de la sociedad Brill, y creo que fue en el año 2022 empezaron ya a fabricar diferentes modelos, ¿no? Quizás el más conocido sea el llamado Jaunebu. Hubo, hasta donde yo sé, pues 4 modelos básicos. Ellos, pues, ya digo, ha habido, por ejemplo, la Brill 7, sí. Brill 7 Jace, también uno que se sale un poco de estos prototipos, porque casi todos estos prototipos que te voy a decir ahora son platillos volantes tradicionales. Pero el Horten 229, parece como una especie de boomerang. Tiene como 2 alas, pero son unas alas que están desplegadas en la misma dirección, y parece como un boomerang. Sí, una especie de ala delta. Sí, exactamente, muy parecido. Este nombre, la terminología Horten, viene de un ingeniero nazi, el doctor Reimar Horten, que fue su diseñador. Entonces, hay muchísimos modelos, el Brill 7, el Klusenstoff, el RFZ3, el Thule Machine, y quizás uno de los más interesantes es el Jessens Flux Machine. Era capaz de realizar proezas tales como viajar hasta 300.000 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de auténticas locuras a nivel aeronáutico, ¿no? Pero fíjate que estos prototipos, como el Jaunebu 2, medían 31 metros de diámetro por 11 de alto. Alcanzaban velocidades de 6.000 kilómetros hora, evidentemente mucho inferior a lo que te he dicho antes, y incluso parece ser que estos objetos, estos aparatos, podían desplazarse hacia el espacio. Parece ser que incluso
con todo el presupuesto militar que tenían los nazis, utilizando a estas jóvenes, llegaron a levantar una estación orbital llamada Raumschiff, de 139 metros de largo, y que podía contener en su interior varias aeronaves. Espérate un momentito. Sí. Espera, David, porque creo que Eduardo tiene una pregunta antes de que sigamos. Hola, buenas noches, David. Hola, buenas noches, Eduardo. Vamos a ver, es que iba a dejarlo para el final, pero estoy viendo que tal como va esto, al final casi ni va a cuadrar. Entonces prefiero hacerte la pregunta ahora. Sí, según has empezado, has dicho que alguien desde universos paralelos decidió en un momento determinado ponerse en comunicación con quien fuera. Que en este caso, y en este caso ahí surge mi duda. Vamos a ver, las personas que estén detrás de esto, o los entes, los seres que estén detrás de esto, desde luego, hombre, yo creo que podían haber elegido un poco mejor, ¿no? ¿Por qué? Hombre, se fueron precisamente a Alemania. Sí, claro, tiene toda la lógica del mundo. Pues eso es lo que te quiero preguntar. Vale, pero para responderte esta pregunta tendríamos que retroceder muchos años en el tiempo y tendría que explicarte que todo esto está relacionado con los antiguos dioses sumerios Anunnaki. Ah, ya. Claro. Entonces, bueno, te lo resumo brevemente. El dios sumerio Enlil, conocido como el dios del viento y de las tormentas, fue también el Yahvé bíblico, el sangriento Yahvé bíblico, el que pedía ofrendas rituales, los llamados holocaustos, matanzas terribles de animales, incluso de personas, con lo cual estamos hablando de entidades que hemos tomado por dioses, pero no tienen nada de dioses, Sí. Simplemente son seres reptilianos. Sé que suena muy fuerte decir eso, pero hay una investigación detrás, hay gente muy seria estudiando el tema y tenemos casi todas las evidencias ya sobre la mesa para realmente asegurar, sin ningún género de duda, de que estamos hablando de reptiles humanoides de gran estatura y de un psiquismo tremendo para manipular a la mente del ser humano. Entonces, estos seres, como digo, pues concretamente lo que les interesaba era crear como una especie de estirpe genética a través de líneas monárquicas que contuvieran un gen predominante de ellos, un gen Anunnaki, un gen reptiliano. Entonces, gracias a eso empiezan a instituir pues estas líneas de faraones, de sumos sacerdotes, de monarcas, y todo esto se va extendiendo primero en Babilonia, después en Egipto, y de Egipto se traslada a todas las familias europeas, familias monárquicas europeas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? En el principio, cuando crean a los Lulú, a los también llamados cabezas negras, y esto te lo resumo brevemente, el ser humano es un producto genético de estas entidades, no ha habido ningún tipo de evolución, como se ha intentado hacernos creer durante tanto tiempo a través de las teorías darwinistas que no se sostienen ni por un hilo, en donde incluso a nivel genético sabemos perfectamente que ha habido un ensamblaje, un corte y un ensamblaje concretamente de 2 cromosomas, el 2 y el 3. Han sido completamente manipulados genéticamente. Esto la evolución no puede hacerlo. Es posible que tengamos parte de los homínidos, probablemente a través de un mestizaje, un cruce genético. Pero de ahí a decir que venimos del mono es una cosa completamente absurda. Ahí están los monos, desde hace miles de años. No se ha visto aún ningún tipo de evolución en sí mismo. Que haya diferentes ejemplares que hayan dado ese salto evolutivo, ¿no? Entonces, el tema es este. Es muy extenso, pero te lo voy a resumir. Este ser, Enlil, este dios Anunnaki, tan iracundo que pues está descrito perfectamente en la Biblia, como a través de esta raza, los judíos, que luego sabemos que no son autóctonos de Israel, sino que vienen todos, tanto judíos como sumerios, vienen de los montes Cáucaso. Y de ahí viene la raza aria, evidentemente los vikingos, etcétera, los fenicios. Entonces hay un linaje que es el que ellos buscan, el que ellos necesitan para crear estas líneas monárquicas, y eso es lo que en la Biblia se habla también de la ley de la simiente, en que les hacían incluso procrear con sus propias hermanas, o sea,
El incesto no solo era algo mal visto, sino todo lo contrario, era una obligación, porque a ellos lo que les interesaba era perpetuar esas líneas genéticas puras de estos genes Anunnaki, de estos dioses. Entonces, en base a eso, había una ley muy dura que no les permitía, o sea, no les dejaban que se mezclaran con otras razas humanas. Los judíos debían ser puros, esas líneas no podían perderse. De ahí viene Adapa, de ahí viene Moisés, Enoc, etcétera, etcétera. Entonces, y de aquí vienen todos los monarcas. Todos los monarcas se ha podido hacer un estudio genealógico y se ha llegado a la conclusión de que todos provienen de estos primeros personajes bíblicos y sumerios. De alguna forma, yo creo que tiene mucho que ver el nazismo, incluso ya desde el germen del nazismo. Esta rabia, esta especie de racismo contra los judíos. Y uno puede pensar que es contradictorio y sin embargo no lo es. Porque yo lo que veo es que aquí lo que hay es como una especie de venganza. Estas entidades no solamente son malignas, sino que son muy vengativas. En la Biblia se relata cómo el pueblo de los amalecitas, que atacaron, se interpusieron en su camino durante el éxodo, cuando los israelitas salían de Egipto, hubo una serie de escaramuzas, y pasaron, creo que fueron 4 siglos. Y Yahvé aún se acordaba de que se habían interpuesto en su camino, y pidió la exterminación total y definitiva de un pueblo, y se cargaron efectivamente a los amalecitas, no dejando ni siquiera a mujeres ni niños. Yeah. Entonces vas viendo este tipo de actuaciones de estas entidades, de estos dioses, y uno se da cuenta de que Hitler no era más que otro Mesías bíblico. No hay ninguna diferencia entre Hitler y Moisés o cualquiera de estos personajes bíblicos. Son mediums, son canales, pero también son seres que están poseídos, absolutamente. Entonces Hitler fue uno más de estos títeres humanos, que probablemente también contenía algún tipo de gen que fue más fácil, más susceptible de poder ser manipulada su voluntad, su mente, para hacer lo que hizo. Aquello fue casi un apocalipsis, ¿no? Entonces, se cebó contra los judíos, evidentemente, porque eso era como una forma de venganza. Encontrando Enlil Yahvé, yo lo llamo así, encontrando, como digo, ciertas líneas genéticas más puras en la raza aria, en la raza, digamos, en las razas germánicas. Y eso es lo que ocurrió, no es más que eso, simplemente pues una forma de intentar establecer un tercer Reich de terror y de controlar el planeta a través de una raza superior, que pudiese devorar al resto que no interesa. ¿Cuáles son las razas que no interesan? Pues la raza negra, las razas aborígenes, las razas indígenas, que son las que custodian los grandes secretos de la Tierra, es decir, son los guardianes de la Tierra, los que tienen todas las claves chamánicas para liberar al ser humano de estos reptilianos. Entonces, ahí está el tema. A partir de aquí, no sé cómo lo veis. No, vamos a ver, está respondida la pregunta que te he hecho, Eduardo, sobre por qué Alemania. Me ha encantado la contestación, lo que siento es haberte sacado de la exposición que estabas dando. ¿Cómo? Que me ha encantado la explicación que has dado, además lo he entendido perfectamente. Lo que siento es haberte sacado de la exposición del hilo que estabas llevando. Sí, bien, estos seres están aquí, no por todo el tema de los minerales que tanto hablaba Zecharia Sitchin en las crónicas de la Tierra, que hablaba de que los Anunnaki habían venido en busca de oro, etcétera. No, para nada. Ellos están aquí por nosotros. Lo que les interesa es el sustrato energético que nosotros les podemos proporcionar bajo ciertos estados alterados de conciencia. Es, digamos, el alimento del sufrimiento, de la agonía y del dolor. El cerebro humano genera potentísimas ondas, de muchos tipos, pero sí sabemos concretamente que bajo ciertos estados de angustia, pues desde luego esas vibraciones pues se vuelven muy inestables, se vuelven más densas,
Si estamos hablando de seres que vibran en vibraciones mucho más densas, lo más lógico es que se alimenten del dolor, no de altas cotas de amor. Ya. Entonces ahí está uno de estos temas, ¿no? Yo hace muy poquito estuve en Cuarto Milenio y lo estuve comentando. Fue de las pocas veces que se ha dicho en televisión. Y sin embargo, bueno, yo me atreví a decirlo. Sé que me expongo a que me tomen por loco, pero realmente no son pocos los que ya han tratado esto, como Salvador Freixedo, etcétera, etcétera. Sí, entonces, efectivamente. Es un tema que hay que empezar a darse cuenta, a tomar conciencia de que nosotros somos los que les damos sustento a estos seres a través de nuestra ignorancia y de nuestro sufrimiento. Efectivamente, David. Entonces, claro, dicen, ¿no? ¿Cuándo vamos a liberarnos del yugo de estos dioses? Hombre, pues cuando dejemos de ser un alimento. Entonces se van a largar a otro sitio. Cuando ya no tengan que comer, evidentemente. Claro, por supuesto. Ajá. Cuando se acaben las provisiones. Ajá. Entonces ellos han creado una granja humana, que es uno de los títulos de Freixedo. De Freixedo, exactamente. Sí. Entonces, pues ahí está muy bien sintetizado en esta obra, ¿no? Y es que realmente es así. Ellos han centralizado, pues a través de guerras, a través de divisiones, políticas, a través de divisiones de pueblos y de culturas, de enfrentamientos como si fuésemos fichas de un ajedrez, pero de un ajedrez cósmico. Sí, totalmente. A un nivel, pero vamos, brutal. Y ellos tienen formas de canalizar esas energías a través de puntos clave de la Tierra, a través de lo que llamamos las líneas telúricas o líneas ley, que es donde convergen todas estas energías terráqueas. Esto favorece, digamos, que este alimento energético que nosotros emanamos sea conducido hacia planos que desconocemos, pero que sí sabemos que están relacionados con estas líneas de la Tierra. Y de ahí vienen todos los templos, todas las pirámides, siempre construidas en zonas especiales, específicas. Y de ahí viene todo el legado de los templarios, todo el conocimiento hermético que procede del templo de Salomón. Y que por mucho que lo nieguen, muchos masones, que dicen que no, a ver, sí, o sea, de ahí viene todo el conocimiento antiguo. Y de ahí viene, pues, todos estos conceptos incluso de radiestesia, de la detección de estas zonas donde se construyen templos sagrados. Y ahí es donde la matan. Ahí es donde la matan. Porque ahí es donde se está centralizando todo esto, a través del sufrimiento humano. Entonces, ¿qué hicieron los nazis? Pues matar, experimentar. Y si tenéis ocasión de ver los experimentos que hizo el antropólogo y médico Joseph Mengele, sí, pues bueno, en los campos de concentración, pues de Dachau, por ejemplo, es uno de los sitios donde estuvo, pues bueno, ahí podréis ver, pues hervir a niños pequeños en una olla gigante, hervirlos vivos, coser, crear siameses artificiales, cosiéndolos. Todo esto sin anestesia, por supuesto. Incluso llegar a coger personas y hacerles la autopsia vivos. Entonces, bueno, en el campo de concentración de Dachau, ahí hubo una especie de fiebre en la que estos sádicos, estos psicópatas, en complicidad con este cabroncete, el doctor Joseph Mengele, llegaban a incluso a sodomizar los cadáveres, qué fuerte, estamos por hablando favor. de cosas muy, muy graves. Sí. Es decir, estamos hablando de cosas que van más allá de la locura humana. Sí, mayormente. Y uno se pregunta, ¿qué finalidad tienen estos experimentos? Hombre, yo creo que todo está centralizado a comprobar hasta dónde llega el límite del sufrimiento humano. Del sufrimiento humano, efectivamente. Porque no puede tener otra finalidad. Joseph Mengele le decía a Hitler que buena parte de estos experimentos pues eran importantes para aumentar la natalidad de la raza aria a través de gemelos, de tener de engendrar más gemelos, ¿no? Y eso es lo que más le interesaba a Mengele, el tema de los gemelos. Pero en realidad lo que buscaban aquí, el fondo, el pozo, el resultado final fue siempre el mismo: mutilar y causar un dolor que no podemos
ni siquiera imaginar. Ya me diréis vosotros qué sentido tiene pues coger a un grupo de 10 personas, tumbarlas en el suelo desnudas y quemar plástico y echarles el plástico derretido hirviendo encima de la piel hasta que mueren de agonía. Madre de Dios bendito. Madre de Dios bendito, sí. Sí, la verdad que porque sí. Porque esto es algo de verdad que Eso le pone a uno los pelos de punta. Sufrimiento por sufrimiento y dolor por dolor. Por supuesto, pero hay que decirlo. Ya. Hay que decirlo. Ya. Todo esto, para mí, ya digo, ahora ya pues se llega a un punto que, bueno, que ya me he acostumbrado, pero cuando uno analiza estos documentos tan atroces, pues la verdad es bastante duro, ¿eh? Sí, mayormente. David, tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad y si te parece, cuando volvemos de esta pausa, retomamos más que nada el tema de la tecnología, el tema de tecnología nazi. Habías empezado a contarnos lo de las damas esotéricas y seguimos por ahí en cuanto volvamos de publicidad. ¿Te parece? Ok. Bueno, pues volvemos aquí a Luces y Sombras y seguimos charlando con nuestro invitado de esta noche, David Parcerisa, con el que intentamos dilucidar de dónde salió toda esa tecnología, de dónde vino ese gran salto tecnológico que se produjo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. David, ¿sigues ahí, me imagino? Sí, aquí estoy. Bueno, nos habías hablado de estas damas esotéricas y de cómo parece ser que entidades pudieron ponerse en contacto con ellas para trasladarle una serie de instrucciones, por decirlo así, tecnológicas, que después poco a poco se fueron convirtiendo en una realidad. Vamos a ver, por ejemplo, yo recuerdo que se hablaba mucho, también vinculado sobre todo con el tema de esa o vinculado con la unión que había o la afinidad que había entre los nazis y esas sociedades esotéricas, el tema de los motores de implosión en lugar de los motores de explosión, por ejemplo, porque ellos consideraban que de alguna manera que la creación divina es siempre constructiva, con lo cual no podían ser motores de explosión, sino tenían que ser motores de implosión. Campos electromagnéticos giratorios. Ah. A través de electroimanes. Eran algo así como dos placas giratorias dotadas de electroimanes. Entonces generaban estos campos electromagnéticos giratorios. Y parece ser que uno de estos aparatos, como te he dicho antes, el Flux-Maschine, que significa máquina de vuelo del otro mundo, a través de la sociedad Thule-Libril, en 1922 empezaron ya a hacer vuelos con esta máquina. Y fíjate, Asunción, lo que pasó, que estuvo 55 minutos volando este aparato a 300.000 kilómetros por hora. Y en presencia del doctor Otto Schumann y María Orsic, cuando la nave descendió, después de 55 minutos volando a esta velocidad, se dieron cuenta de que el fuselaje del aparato estaba desgastado como si hubiese envejecido 100 años. Entonces fue cuando el doctor se quedó estupefacto y le pidió explicaciones a María Orsic, y ella le dijo que estos objetos, estas naves, eran capaces de desplazarse, algo así como crear brechas en el espacio y tiempo y traspasar más allá de lo que serían agujeros de gusano. O sea, podían entrar y salir hacia otros planos de la realidad. Los ocultistas nazis denominaban a eso el agujero blanco. No un agujero de gusano o un agujero negro, sino el agujero blanco lo llamaban. Entonces, a partir de aquí, creo que necesitaríamos un físico que nos lo explicara mejor. Ya. Porque parece ser que nos encontramos con una tecnología tremenda. Yo el hecho en sí de que estos mensajes se hayan recibido en lenguaje sumerio, pues ya me da que sospechar bastante de cuáles eran estas entidades. Sí, yo creo que eran las mismas, son las mismas. O son las mismas de siempre, sí. Sí, las mismas de siempre, exactamente. David, ¿qué sabes de si llegaron realmente a construir lo que se podría llamar una nave nodriza, el Andrómeda Gerat o Gerat, el aparato de Andrómeda? Dicen que era algo parecido a una nave nodriza, inmensa, impresionante, pero que de alguna manera no se sabe a ciencia cierta si se llegó a construir,
antes de terminar la Segunda Guerra Mundial o si se construyó después. Bueno, no lo sé, sinceramente, pero hay rumores, parece que se han podido filtrar a través de... Bueno, vamos a explicar un poco lo que es la operación Paperclip porque es clave. Vale. La operación Paperclip es una operación llevada a cabo desde el Estado Mayor del Pentágono. Parece ser que los americanos tuvieron acceso a toda la documentación, a todos los dossiers que los nazis habían ido compilando durante la Segunda Guerra Mundial. A través de no solamente los experimentos del doctor Joseph Mengele, que fueron clave para, digamos, diseñar el proyecto MK Ultra, de Mind Control, ¿no? Un sistema de control mental a través de traumas, a través de una serie de torturas también bastante duras que podían llegar a desfragmentar la personalidad en varios compartimentos, y cada una de estas diferentes personalidades podía llegar a ser 5, 6, hasta 10 personalidades diferentes en un solo individuo, poder monitorearlas todas ellas, o sea, crear diferentes patrones de conducta, etcétera. Con eso tenemos el asesino perfecto, la prostituta perfecta, el espía perfecto. De aquí vendría luego, es muy extenso, pero luego podría venir pues el tema del proyecto Monarca. El proyecto Monarca basándose en la imagen de la mariposa monarca, con la que se supone utilizaban para controlar a estos individuos, para controlarles mentalmente. Entonces, los americanos, como digo, desde el Estado Mayor del Pentágono, tuvieron acceso a esta documentación y también, por supuesto, a estos prototipos secretos. Ya. Y ahí es cuando, necesitando a los ingenieros que habían participado en estos proyectos, decidieron reclutarles. O más que reclutarles, se los llevaron, pero vamos, encadenados, pero a directamente. Sí. Directamente. Esto fue la operación Paperclip, una operación encubierta en la que llegaron incluso a hacer una rueda de prensa en Estados Unidos presentando a todos estos científicos, y los presentaron como un grupo selecto de sabios alemanes. Lo que no dijeron es que la mayor parte de ellos, incluyendo a un comandante de las SS y fantástico físico llamado Werner von Braun, eran todos nazis y de las SS. Pero en el caso de Werner von Braun llegó hasta el punto de que este señor lo reclutaron a la base de las Fuerzas Aéreas de Bright Sands para pruebas balísticas, y de ahí pasó al departamento de la NASA para trabajar en todos los proyectos que luego se cristalizaron, por ejemplo, en el proyecto Saturno V, etcétera. Y finalmente, pues lo que cristalizó en la llegada del hombre a la Luna. O sea que fijaos, los primeros, exploradores espaciales, los pioneros en la carrera espacial fueron efectivamente miembros nazis, ¿no? Incluso se llega a desprender de estos informes secretos que tuvo acceso el Pentágono. Se dice que incluso el hombre no llegó a la Luna en 1969, sino en 1942, de la mano de un capitán nazi llamado Werner Heisenberg, a través del prototipo Jaunebu. A través del Jaunebu. En ese momento, no solamente fueron una vez, fueron montones de veces a la Luna, y describen que la Luna no es nada de lo que se nos ha contado, que aquello es una base, y que incluso hoy en día este gobierno, esta élite, están en colaboración con esta especie de ingenieros nazis, y que desde luego pues la derrota de Berlín fue un cuento, es decir, fue un teatro. Los nazis nunca perdieron la guerra, lo único que se trasladaron a otro bando, porque uno se da cuenta, y efectivamente esto es así, o sea, no hay en realidad bandos políticos, ni patriotismos, ni nada. Todo eso es un cuento chino. Aquí lo que importa es el negocio, y la guerra es un negocio. Entonces, Hitler, sabemos que tenía muchísimos contactos con la élite financiera norteamericana, empezando por la Standard Oil de los Rockefeller. Entonces, ahí había una financiación brutal, que fue lo que hizo posible pues que se produjera el engranaje de la guerra, gracias a ese dinero. Madre.
La verdad que son cosas crudas lo que está costando, ¿eh? Bueno, sí, pero es que todo tiene su conexión con el pasado del ser humano. Y ahí vemos siempre la mano de los mismos seres. Ya, siempre es lo mismo, siempre. Exactamente. David, ¿qué nos puedes contar de esas bolas de fuego? Que los Foo Fighters que acompañaban durante kilómetros a los aviones aliados, que los tenían locos, que no sabían exactamente qué eran. Sí, se encontraban los rusos, los americanos, todos se encontraban con estos. Bueno, claro, aquí parece como que aquí hay dos cosas. Una es que nos estamos llevando la sorpresa ya hace tiempo que nos vamos dando cuenta los ufólogos o los omnílogos de que realmente buena parte de los avistamientos que hubo a partir del año 47 con el piloto civil Kenneth Arnold, como tú has comentado al principio, pues quizás no pertenezcan a naves extraterrestres, sino que sean prototipos nazis. Ya. Entonces, el mismo dibujo que hizo Kenneth Arnold cuando vio los 9 famosos platillos, que decía, sí, eran como unos platillos que rebotaban encima del agua, ¿no? Eran, claramente el mismo modelo que el Horten 229 de los nazis, pero clarísimo. Entonces, viendo esa forma, no tenemos por qué recurrir a que era nada extraterrestre. Probablemente fue un prototipo de estos nazis, ¿no? Y además, pues 2 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, empieza todo este mogollón de los ovnis en Estados Unidos, y es donde siempre se ha cocido este tema de forma más intensa, y tenemos motivos para pensar que haya habido ahí una filtración, por un lado, de operaciones encubiertas que estén relacionadas con este, repito, oculto régimen nazi, y además de la incursión de entidades interdimensionales, porque desde luego ha habido desde entonces hasta hoy montones de aterrizajes de naves y desde luego que no descendían de las naves oficiales de las SS, sino que hablamos eran de otras seres humanoides con diferentes morfologías, pero que evidentemente no parecían humanos. Vale. Entonces parece como que aquí hay un nexo entre estos nazis, estas tecnologías, y probablemente la forma de que debieron de encontrar una forma de abrir portales. Vale, Yo mira, estoy en eso. Por aquí tenemos un oyente, Ramón, que nos comenta que si crees que uno de los primeros países en utilizar tecnología para hacernos creer en los ovnis pudieron ser los nazis. A ver, la pregunta la veo un poco cínica, porque no se trata de creer, se trata de tener información. La información es poder. Si tienes información, tienes poder. No se trata de fe. El tema OVNI es un tema ya muy amanido, ya muy investigado. No se trata de creer o no creer. Se trata de estudiarlo, analizarlo, y uno se da cuenta de que estos seres siempre han estado aquí. Simplemente que los nazis tuvieron acceso a una serie de contactos y que con estos contactos se favorecieron estas tecnologías. Y luego podemos hablar de Roswell, podemos hablar de los muchos estrellamientos de ovnis en territorio americano, que parece que el gobierno tiene en su poder más de 100 naves. Sí, eso se dice últimamente, sí. Lo que pasa que yo no estoy seguro de, desde luego, tragarme la versión de que estos ovnis realmente se hayan estrellado por mal funcionamiento en sus naves. Sí. Yo creo que todo esto forma parte de una gran planificación, o sea, ha sido todo calculado para que esas naves fuesen derribadas adrede y cayeran en las redes del gobierno americano. ¿Por qué? Hombre, pues porque lógicamente siempre han caído en zonas pues muy próximas a grandes instalaciones militares, como es en Roswell, en Arizona, Nuevo México, todas estas zonas desérticas, áridas, pero siempre con el nexo de estar muy cerca de estas bases. Entonces, yo creo que ahí hay un interés muy manifiesto en que se haya, todo el proceso de la tecnología inversa, de aprovechar esa tecnología supuestamente alienígena para crear prototipos en base a un original, ha sido todo preparado. Ya.
Vamos a ver, por aquí tengo, si te parece, empezamos a pasar a preguntas de oyentes porque ya se nos está yendo la hora de mala manera. Vamos a ver, por aquí hay gente que dice que, por ejemplo, tenemos a Ángeles que nos pregunta si no crees que todo este tema, bueno, lo acabas de decir tú de alguna manera, el tema de los ovnis no es más que un gran teatro, pero eso sí puesto por los gobiernos y por estos seres a los que llamamos extraterrestres, para que miremos hacia el cielo y no miremos a que quizás estén interactuando con los gobiernos de la Tierra. Hombre, por supuesto que llevan... Es que, a ver, el tema hay que enfocarlo de otra forma, aún más profunda. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir por enésima vez. Los malos ya están aquí, han estado siempre aquí. Lo que hay que tratar ahora es establecer contacto con los positivos, con los seres benévolos. Ya. Es decir, la humanidad ha sido tomada ya Sí. ha sido tomada, desde hace miles de años. O sea, aquí todo son, pues, sí, en cierta forma es un teatro, en cierta forma. Ya. Un teatro para manipular nuestras mentes y nuestras percepciones a través de una matrix holográfica. Ya. Si antes el ser humano, los llamados Lulú, hablamos de la época sumeria, los tenían con una correa como perros, estos grandes dioses, que son altísimos, repito, de 3 a 6 metros de altura, y que por eso vemos esas enormes catedrales, esos grandes templos tan altos. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan alto esto? ¿Por qué son tan altas estas puertas? Hombre, pues lógicamente porque ahí es donde entraban ellos para ser venerados por nosotros. Ah, hay Entonces, que tenerlo en cuenta. Claro, por supuesto. Entonces, si antes llevábamos una correa en el cuello, porque hay diferentes grabados, diferentes representaciones, donde nos vemos como si fuésemos animales y nos trataban como a tales, hoy en día simplemente se ha modificado a nivel de esclavitud mediática, es decir, a través de la televisión, esta caja tonta, y a través de diferentes medios de comunicación absolutamente controlados y comprados por estos seres. Interesante. Pero la esclavitud es la misma. Ya, sí, de una manera o de otra, pero... Claro. Otra pregunta que tengo yo para ti, David. Si Alemania disponía de toda esa tecnología, supuestamente, sí. ¿Por qué no ganó la guerra? ¿Por qué no ganó la guerra? Porque no tenía necesidad de hacerlo, en mi opinión. Es más fácil engañar a la gente haciendo creer que hay dos bandos, cuando en realidad es siempre el mismo. Lo que contabas antes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que nos hicieron... no hace falta ganar nada porque ya lo tienen ganado. Es decir, y además creerse que Hitler se pegó un tiro, eso es el colmo ya de la ingenuidad, porque ese hombre no tenía ningún motivo para suicidarse. Hitler tenía, como he dicho antes, unos contactos, tenía una gran diplomacia con estas élites financieras americanas, ¿no? Entonces tenía una flota submarina a sus órdenes. El almirante Karl Donitz lo dijo muchas veces, que la CIA, antes era la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que dio lugar luego a la CIA, pero ya lo estaban siempre interrogando, a ver dónde estaba Hitler, tal, y él lógicamente se le escapó en más de una ocasión de que tenían una base en la Antártida. Oye, estamos hablando de algo muy serio, es decir, estamos hablando de soporte logístico a nivel tremendo, que no tenían ni americanos ni rusos probablemente en aquel momento, de vehículos aéreos, y hablamos de flotas de submarinos. Estamos hablando de todas las posibilidades para huir. ¿Cómo se va a estar Hitler ahí, en ese búnker en Berlín, esperando a que vengan los rusos a machacarle? Ya, claro. Bueno, por ejemplo, esto viene a colación de otra pregunta que nos hace otro oyente, Camilo Colín, que dice que nos puedes contar sobre esa famosa campana extraña que tenían los nazis. Sí, sí, no recuerdo ahora qué año fue, creo que fue en los 50 que cayó un objeto en forma de campana en Kecksburg. Sí. Y ahí había unas extrañas inscripciones nazis, ¿no? Y es lo mismo que aparece en estos documentos, esa forma de campana, ¿no? Que tenía, aquello despedía una energía que te echaba para atrás. Se hablaba de que podía ser una especie de máquina de teleportación.
Probablemente, porque es que ellos ya alcanzaban un nivel, imagínate, desde los años 20 hasta finales de la guerra, que no pudieron hacer a nivel de prototipos. Probablemente llegaron a fabricar cientos de prototipos y abrieron portales hacia otros mundos. Y esto, aunque parezca estúpido, hay películas que reflejan buena parte de lo que buscaban los nazis. No sé si conocéis una película muy, muy divertida, que se llama Hellboy. Sí. Hellboy, su autor, se basa en buena parte en las historias de Howard Philip Lovecraft, famoso novelista Sí. y creador del Necronomicon, famoso libro de invocación de demonios, ¿no? Entonces, ahí hay, yo creo, bastantes visos de realidad dentro de estas historias fantásticas. Y es precisamente la capacidad que probablemente tuvieron los nazis de abrir estos portales. ¿Y qué es lo que pudo colarse a través de ellos? Pues no sé, pero me extraña bastante que a partir, como digo, del año 47, 2 años después de la finalizada la guerra, haya empezado toda esta manifestación de entidades, toda esta comparsa del absurdo, porque a nosotros se nos antoja de absurdo desde la lógica humana. ¿Cómo es posible que bajen estos objetos, se dejen ver cómo descienden, cómo a veces hay casos en Estados Unidos increíbles en que bajan a pedir un vaso de agua a un pobre campesino y lo dejan completamente traumatizado? Sí, o sea, hay casos que realmente a un campesino le vienen y le dejan paralizado en el suelo y se llevan los conejos. Sí, por ejemplo. Sí. Cosas completamente absurdas, triviales, cosas que no... entonces, bueno, uno se pregunta si estos seres quizás no vengan de otras galaxias, quizás vienen de otros universos, de Puede portales ser que en la Tierra se han abierto. Sí. Alguien los ha abierto. Alguien los ha abierto. Siguen las preguntas de los oyentes por aquí. Muchas se desvían del tema de tecnología nazi, pero bueno, habla más bien de Anunnakis y reptilianos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a TR Ramírez, que dice que le encanta tu saga de los Anunnakis, pero que ¿qué crees tú que todo... No, perdón. ¿Pero crees que todo lo expuesto por David Icke se acerca de los Anunnakis es real o a veces exagera ajustándolo a su punto de vista personal? Bueno, está lógico, está claro, y es lógico, que cada investigador adapta el fenómeno a su visión. Y eso a veces se traduce en una ligera deformación, ¿vale? Ya. Entonces hay que estar muy abierto, hay que saber extraer la parte buena de cada investigador. David Icke tiene cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero yo te podría decir que para mí es uno de los mejores y de los que, digamos, más ha despertado conciencias a nivel de conspiraciones. La gente se ha dado cuenta de que nos están dando gato por liebre. Ya. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho David Icke. Y en el tema de los reptilianos concretamente, sí creo que se acerca bastante, por no decir mucho, a la realidad. El tema de los Anunnaki, entendiéndolos como seres reptiloides metamórficos, parece que tienen la propiedad de cambiar de forma. Aquí no estoy de acuerdo con él al 100% si se trata de una capacidad biológica. Él dice que sí. Él habla de genes incorporados que les permiten efectivamente pasar de humanos a reptiles. No lo niego, me abro absolutamente a esa posibilidad, pero también contemplo otra opción, que es que tengan una genética que les permita interactuar con otros planos dimensionales, y entonces ya la física que conocemos pues se va por los aires, se evapora. Sí. Y es la única forma de llegar a entender algo de qué va todo esto. Porque yo os puedo asegurar que me escribe cientos de personas que han visto a estos seres transformarse ante sus ojos. Ya. Cientos de personas que a diario, ahora mismo, en estos momentos en el mundo, están siendo abducidas. Sí. Están sufriendo episodios de abducción, en los que ya no se pueden explicar, por más teorías estúpidas psiquiátricas que ha habido, pues... bueno, por no decir miles de intentos de ofrecer tesis psicopatológicas para justificar estas hipotéticas alucinaciones, cuando estos seres, desde luego, sus manifestaciones han sido probadas de todas las formas, bajo todos los elementos, a través de
de elementos químicos en el polvo, por ejemplo. Se ha examinado bajo microscopio el polvo que había en la habitación donde la persona ha sido abducida y ofrece a la vista de los investigadores formas geométricas. Formas geométricas. Formas geométricas, sí. Y esto hay muy poca gente que lo sepa. Entonces, sin hablar de implantes. Sí, bueno, ya si nos metemos de los implantes ya vamos. De implantes, y no solamente es ese señor tan famoso, Estados Unidos, creo que se llamaba Richard Price, sí, que le sacaron también uno de estos objetos. Hay muchísimos casos, muchísimos. Y es algo que ya, pues como dice el doctor químico de la Universidad de Pisa, en Italia, Corrado Malanga, él siempre dice, yo ya hace 25 años que me cansé de buscar pruebas, de intentar convencer a la gente. No, es que dice, ya no se trata de eso. Es que, ya no hay más ciego que el que no quiere ver. Simplemente, ¿qué vas a aportar de pruebas si los que están detrás del poder se encargan de eliminarlas, se encargan de confundirlas, se encargan de tergiversarlas para que la gente no se entere de la gran verdad? Ya. Es que este es el problema. Claro. Yo también me he cansado ya. Yo ahora mismo estoy investigando el caso de una chica que tiene pues una serie de abducciones y ahora mismo tengo en mis manos la posibilidad de poder demostrar de una forma científica, física, médica, declarada por un especialista de que ha tenido una intervención quirúrgica esa persona y que no se puede explicar racionalmente. Yeah. Sin embargo, te repito que aunque está bien tener siempre unas pruebas físicas palpables, no es a este nivel en que hemos llegado de investigación, no es tan relevante como hace 20 años, porque ya sabemos de qué va todo esto. Ya, efectivamente. Por aquí no es exactamente una pregunta, sino un comentario que nos hace un oyente, Sheve, que dice que él en lugar de reptilianos los llama psicópatas, porque dice que se entiende mejor porque que es una línea genética totalmente desprovista de empatía y que tienen una apariencia humana o humanoide, pero que no son humanos porque precisamente es imprescindible la empatía y la compasión para hacerlo. Estoy bastante de acuerdo con este comentario, pero hay que también tener en cuenta que no todos estos seres son negativos, ¿eh? Ya. Es decir, la gente se le va un poco la olla, ¿eh? Hay que hablar así de claro. Sí. ¿Tú serías capaz de sentenciar a toda una raza? No, ¿A una raza evidentemente. entera? Es de suponer que entre todos siempre habrá alguno que se distinga por otras cosas. Exactamente. Yo incluso me han llegado noticias de que estas razas, estos reptiles, hay algunos de ellos que son extremadamente sabios, seres dotados de un psiquismo muy grande y que han logrado desde hace milenios desarrollar empatía. O sea que esto de que los reptilianos son malos, malísimos, por decirlo de alguna forma, yo creo que es un poco exagerado. La mayor parte de ellos está claro que sí, claro que sí, pero en la historia ya observamos trazas de sabotear este plan de aprovechamiento, este plan de esclavitud. Ha habido muchos intentos por parte de los mismos reptiles de liberar a la raza humana. Evidentemente estoy hablando de este dios sumerio llamado Enki. Y muchos otros. Ya. Por aquí nos llega otra pregunta por parte de Ana Honrubia, que dice que ¿qué te parece a ti la hipótesis de que Secharia Sichie es masón y que tradujo las tablillas según las directrices del Vaticano? Es una pregunta que hace. Bueno, ahora mismo no me extrañaría nada. De que hubiese podido haber una influencia externa al propio Sitchin para fabular la interpretación. Pasa que la gente parece que le cuesta un poco entender las cosas y hay que volver otra vez a repetirlas, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer. Mira, el tema Anunnaki, mucha gente se cree que como yo me he retractado en cuanto a Sitchin, se piensan que el tema Anunnaki ha perdido credibilidad. Y es al revés. Es muchísimo más, verosímil, hay mucha más verosimilitud en los textos sumerios traducidos
por otros lingüistas, como Kramer. Yo pongo Kramer siempre a la cabeza porque es realmente uno de los que mejor y con más coherencia tradujo estos textos. Entonces uno se da cuenta de que es incluso más extraordinaria la historia original que la que nos contó Sitchin. Ya. Porque Sitchin tenía una noción de la física muy lineal, muy pobre. Y eso mismo que ha dicho esta oyente, efectivamente es como un poco religioso el matiz que le quiere dar Sitchin al tema. Es como que son nuestros creadores y por lo tanto tenemos que seguir venerándolos. Ya. Y esto, desde luego, no es así. No es así, efectivamente. Aparte, yo ya dije desde el primer día, yo hice la saga Anunnaki basada en las teorías de Sitchin, creyendo buena parte. Yo, sí, admito que creyendo buena parte de lo que él decía, pero efectivamente me he retractado porque he visto detalles, aunque siempre mantuve desde el principio que eran reptilianos. Ya, Cuidado, ya. Yo nunca dije que creyera que lo que decía Sitchin, de que eran humanos y tal. Luego ya empecé a poner en duda el tema con todo lo de Nibiru. Y a partir de Nibiru fui descubriendo otros elementos que no encajaban, hasta que finalmente tuve que rendirme a la evidencia de que efectivamente Sitchin pudo ser un elemento desintoxicador. Que si era masón, que si era Illuminati, eso yo no puedo asegurarlo al 100%, no tengo aún una prueba fehaciente, pero no me extrañaría nada. Ya. Por aquí nos pregunta también otra oyente, Paloma, ¿qué opinas de Alberto Canosa? Porque cuando hablaste hace un momento del tema de los gigantes y las catedrales, parece que es una tesis de las que defiende él. Alberto Canosa está haciendo un trabajo increíble porque este señor está sacando temas que, la verdad, nadie ha sacado. Es decir, está siendo bastante, iba a decir original, pero quizás no sea la palabra, ¿no? Quizás ha sido pionero, esta sería la palabra, pionero en la forma de, digamos, fijarse en aspectos de nuestra historia que otros no han atinado, ¿no? Ahora bien, me parece un poco exagerado algunas de las cosas que dice. Hombre, pues sí, un poquito, ¿no? Porque él habla de gigantes que cobran vida. Gigantes que cobran vida, ¿no? Y que están bajo tierra. Él habla de la cueva de Hércules, habla de montones de aspectos históricos muy, muy, muy importantes. Yo lo respeto, aunque pueda no estar de acuerdo al 100% con él, pero me parece que es un señor que ha abierto un poco la caja de Pandora, pero en el sentido positivo. Es decir, ahora hay mucha gente que está centrando su atención en estos aspectos interesantes, ¿no? Y bueno, él quizás es bastante radical en algunos aspectos. Yo no comparto ese punto de fanatismo, pero es un señor que le tengo respeto porque ha hecho un trabajo interesante. Ya. Por aquí, bueno, nos pregunta la exposición que hace bastante más larga, pero Cheve también nos pregunta por el tema de la gente de la Tierra Hueca, con su gran tecnología, sus ovnis incluso. Sí. Que... Bueno, sí, ya sé por dónde vas, pero el tema de la Tierra Hueca yo no lo tengo muy claro desde un punto de vista de la física, porque tengo amigos que son físicos y yo les pregunto constantemente sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, ellos me dicen que lógicamente pues la Tierra tiene un movimiento de una órbita, ¿no? de traslación, y entonces pues hay un magma interno, hay un hierro fundido que va girando, y eso es lo que hace que la Tierra es lo que es, ¿no? Y tenga sus ciclos, ¿no? Pero claro, es bastante difícil pensar que puede haber un sol interno que pueda llegar a dar vida a varias, porque se habla de varias civilizaciones intraterrenas. Entonces, claro, yo sí creo que quizás no tanto que la Tierra sea hueca propiamente, pero sí que hay kilométricas extensiones de cavernas subterráneas y que puedan albergar, por supuesto, diferentes civilizaciones. De eso estoy convencido. Vale. De eso estoy convencido, vamos. Y sobre todo, nada más hay que ir a la colina de Fort Moore, debajo de Los Ángeles, Hollywood, en donde en el año 33 el ingeniero de minas Warren Shaffer hizo descender una sonda
bajo petición de los propios, la tribu de los Hopi, Sí. que le hablaban de que había una civilización reptiliana que habitaba ahí debajo. Y encontraron vestigios, efectivamente, encontraron unas planchas doradas con diferentes inscripciones y estatuas de una civilización reptil. O sea que es que, vamos, luego la Reserva Federal pues canceló todo el proyecto y acabó como acaba siempre. Ya. En manos de... En manos de los de siempre. Sí, por supuesto. Bueno, David, se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, muchísimas, porque los oyentes, la verdad que han enviado bastantes preguntas, pero no nos queda mucho tiempo. También nos hemos desviado mucho de lo que pensábamos hablar, aunque todo está vinculado de alguna manera, pero bueno, nos hemos ceñido también un poco... Hemos dado cuatro pinceladas. Claro, y nos hemos ceñido mucho sobre todo a lo que los oyentes tenían interés en preguntarte. Pero ahora el que tiene interés en hacerte 2 o 3 preguntas rápidas es Eduardo. Entonces, te lo paso a él para que él te comente. Sí, bueno, últimamente hemos hecho iba a decir una tournée, no es exactamente así, porque una tournée es que tú te desplaces y aquí os recibimos por teléfono, porque como solemos decir en algunas ocasiones, estamos en el culo del mundo. Además nos separa una cantidad inmensa de agua entre medias. Un gran charco, sí. Sí. Entonces, bueno, sobre todo, últimamente, a todos los que vamos a tener el gusto de conoceros personalmente en septiembre, en la Jornada de la Conspiración y el Misterio, que habéis estado pasando en las últimas semanas por el programa, les he hecho al final del programa. La misma pregunta. No la misma, o sea, yo ahora mismo tengo 3, espero sacar la 4, según tú vayas hablando. Sí, son más o menos con los mismos matices, pero dependiendo de lo que he estado oyendo, pues a uno le hago una pregunta y a otro otra. Hay 2 en concreto que se la hago siempre a todos. Tú me contestas y si no quieres contestarme no me contestas. Seguro que te contesto. Seguro que te contesto. Vamos a ver. No olvides que soy Géminis. Ya. Dime. Vamos a ver. Por, digamos, haber enfocado tu vida a defender determinadas verdades, entre comillas, o sea, tus verdades, o sea, las que tú intentas transmitir a todos los demás, porque tú te las crees. ¿Has dejado amigos por el camino? ¿O gente que tú pensabas que eran amigos y que te han demostrado que no lo son? Pues, bueno, lo que me ha pasado no ha sido exactamente eso, sino que los que hubiesen podido ser amigos ya no se acercaron. Ya. Ya. Más bien... Te mantuvieron más en la bien distancia eso. directamente. Sí, pero tengo que decir que el paso de los años ha derribado los muros de la ignorancia y hoy en día cada vez hay más gente abierta o como mínimo más respetuosa. Yo siempre hablo del respeto, ¿no? Porque creo que es la base de todo, la clave de todo para entendernos. Yo tengo muchos amigos que son absolutamente escépticos en estas cuestiones y a veces se ríen o cuestionan constantemente cualquiera de estas temáticas, pero no me molesta. Lo que me molesta es la falta de respeto. No. Eso sí me jode. No. Siguiente. ¿Te han amenazado alguna vez? ¿O alguna vez te han dicho, por ejemplo, te voy a hacer una entrevista pero no podemos tocar este tema? ¿O no se te ocurre hablar de esto? No, en principio no. Solo alguna vez, y no voy a decir nombres, No te se me ha pregunto podido nombres. decir, cuidado David, mejor no hables de reptilianos. Bien. Sí, eso es cierto. Vale. En honor a la verdad lo tengo que decir. Pero no voy a decir nombres ahora, pero sí hay algunas personas que me han advertido de que en ciertos programas mejor no hablar de esto. Yo he dicho, bueno, yo hablaré si quiero, A mí no me digas nada. Porque yo soy, yo digo lo que pienso, no me Ya. gusta que nadie me Ya. encarcele a nivel Ya. mental. Ya. Otra. Lo mejor y lo peor que te has... O sea, el mejor recuerdo y el peor que tienes. Dentro de esto. Dentro de este tema y en... Bueno, en las Dentro de este experiencias, en las mundo. vivencias que has tenido relacionadas con todo esto. Bueno, pues el Empezamos peor con lo recuerdo peor, quizás sea la incomprensión, porque yo he nacido, lo he dicho muchas veces, en un pueblecito pequeño, y bueno, simplemente ver en las miradas de las personas
una forma de prejuicio y decir, bueno, este tío está francamente zumbado, ¿eh? Y eso, pues, la verdad, duele. Hace daño. Hace daño sobre todo cuando eres joven. Luego ya con la edad pues vas asumiendo, ¿no? Ya. Y la parte más positiva pues es lo contrario, que mucha gente se está abriendo cada vez más. Y eso creo que es motivo de celebración. Vale, y te hago la última. Esta, además, aquí sí te doy la pista, esta se la he hecho a todos. Si viniera mañana una nave, aterriza una nave, tú vives en un pueblo, pues en tu pueblo, en la puerta. Y además tú contrastas, tú compruebas que efectivamente, o sea, no son humanos, sino son gente que viene de fuera. Sí. Y te dicen que te van a llevar. Vale, tú puedes optar por decir, pues no me quiero ir, vale, pero es que si te vienes con nosotros te damos la posibilidad de concederte un deseo que tú vas a dejar como legado a la humanidad. ¿Qué harías? Y si decidieras irte, ¿cuál sería el legado o el deseo que tú dejarías cumplido? Bueno, vaya tela, macho, os lo juráis, Está muy bien pergeñado esto, Sí, sí. Bueno, pues mira, te respondo rápidamente. Si yo supiera al 100% de que esta gente es de fiar, me voy ahora mismo. Vale. Me voy ahora mismo con ellos. Pero desgraciadamente, como yo soy una persona que cuestiono todo constantemente y no me creo nada a la primera, pues creo que como mínimo tendríamos que pasar un tiempo hablándolo. Hablándolo en plan... Tendría que haber una negociación ahí, ¿no? Sí, y creo que les haría yo a ellos un psicoanálisis. Una especie de psicoanálisis casi detectivesco, policíaco. Les haría tantas preguntas que me mandarían a la porra y me dirían, macho, pues vamos a buscar otro porque tú eres un pesado. Entonces, bueno, si realmente fuesen así de buenos y me permitieran este deseo, te respondo que dejar un legado pues sería simplemente que las personas descubran a su ser interno, que es su mejor maestro y su mejor guía, que no deben seguir a nadie. Pueden escuchar, pueden aprender de muchos personajes, pero que no idolatren, que no vean a ciertas figuras como modelos a seguir. Sí. La luz, la chispa que llevan dentro es ese modelo que deben de seguir cada uno de ustedes. Okay. Interesante lo que dices. Pues David, creo que hasta aquí porque se nos ha agotado por completo el tiempo del programa. Así es que no me queda sino de verdad darte las gracias por este rato que nos has hecho compartir contigo, que nos has dejado compartir contigo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias de verdad, David. Bueno, y pues nos vemos en septiembre. Y nos vemos en septiembre. Por supuesto que sí, nos damos un abrazo. Un abrazo bien fuerte. Pues nada, David, muchísimas gracias y buenas noches, de verdad. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Bueno, pues hoy no hay tiempo ni para comentarios, Eduardo. Se acabó, no tenemos más tiempo. Es lo que sucede de vez en cuando. Así es. Y todo lo que se ha quedado por el camino. Vamos a ver, para preguntas, para comentar. Preguntas de oyentes se han quedado en el tintero muchísimas, pero bueno, ya tendremos más oportunidades. Así es que no me queda sino darte las gracias por compartir. Como siempre ha sido un placer. Este rato de radio con nosotros, darle las gracias a nuestro técnico Roberto por haber hecho que todo funcione y, como no, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.